Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio destinado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. El día de hoy me acompaña la doctora Mayra Elizondo y la doctora Mari Carmen González para platicar sobre su libro Delimitación del problema y la pregunta de investigación. Bienvenidas, doctoras. Gracias. Para comenzar, ¿podrían platicarnos un poco acerca de su carrera y de los momentos más destacados de su trayectoria? Adelante. Bueno, yo comienzo con muchísimo gusto. Tengo pues ya una vida completa en la FES Acatlán, en la UNAM. Tengo 40 años de antigüedad. Empecé como alumna de la carrera de actuaría. Después entré como profesora, bueno, primero ayudante de profesor, después profesora de asignatura, luego de medio tiempo, luego de tiempo completo. Y me manejo dentro de la carrera de actuaría, de matemáticas aplicadas y computación, pero también doy clase en la especialización de tecnología digital para la enseñanza de matemáticas, que es una especialización preciosa, y soy tutora en la MADEMS de matemáticas y en el posgrado en pedagogía. Entonces, pues tengo un perfil un poquito, digamos, ecléctico, porque estudié primero actuaría, después hice la maestría en educación y luego hice el doctorado en ingeniería. Y luego despuesito hice un postdoctorado en independencia intelectual de los universitarios mexicanos, que también creo que puede abonar y enriquecer el tema que vamos a tratar hoy. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Mayra Elizondo. Yo estudié matemáticas aplicadas y computación aquí en la FES Acatlán. Precisamente la doctora Mari Carmen González fue mi maestra. Y bueno, terminando la carrera, trabajé aquí, di clases aquí en la FES Acatlán, en la carrera también. Y después decidí ir a hacer una maestría a CEU, a la Facultad de Ingeniería, en investigación de operaciones, y luego un doctorado también ahí en investigación de operaciones. Y bueno, hace 30 años que yo estoy también ya al servicio de aquí de la universidad. Y bueno, pues yo lo que hago es dar clases en el posgrado de ingeniería. Y bueno, ahí pues dirijo tesis y pues doy clases de muchas cosas que tienen que ver con modelos matemáticos. Sin embargo, hace más o menos relativamente, bueno, mi trabajo siempre ha sido o ha incluido la dirección de tesis, ¿no? Y dar clases relacionadas con eso. Pero entonces hace como 15 años, más o menos así, como que algo prendió en mi mente y dije, se necesita reforzar la formación en investigación. Interés y preocupación, que precisamente es otra de las cosas que me unió con la doctora Mari Carmen González. En ese sentido hemos hecho mucho trabajo al respecto. Yo he mejorado pues mis clases desde ese sentido como más pedagógico, precisamente de la formación para la investigación. Y entonces, bueno, doy cursos para profesores para dirigir tesis, y también doy un seminario doctoral en el posgrado, y también estoy diseñando un diplomado de investigación en ingeniería para la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues hay mucho trabajo derivado de ese interés y de esa preocupación, la he hecho con la doctora, y este libro es uno de esos productos de todo ese trabajo. Y bueno, tal vez algo interesante, si pudiera hablar de elementos importantes en mi carrera, pues uno ha sido acabar la carrera, tener a la doctora Mari Carmen González de profesora, y ya en la parte académica, pues obtuve el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2021 en la Facultad de Ingeniería. Y eso sería un resumen. Doctora Mayra, ¿por qué es crucial la etapa del planteamiento del problema y la formulación de la pregunta en el proceso de investigación? Claro, bueno, pues la elección y delimitación del problema y la pregunta de investigación, pues le dan dirección, ¿no?, a la investigación. Si es una buena elección, si es un buen problema y una buena pregunta, hace que la investigación se vuelva viable, posible, y que pueda generar conocimiento que realmente sea útil. El problema es que a veces se considera como un paso ya, un supuesto, ¿no? Que como si los investigadores o los alumnos que se inician apenas en este camino, les va a ser muy fácil ir a encontrar algún problema, alguna pregunta, y ya la van a traer lista, y ya de ahí va a partir de la elaboración de la investigación. Y eso es falso, ¿no? Yo creo que una preocupación que tuvimos la doctora y yo cuando hablamos de este tema era precisamente
que esa parte crítica en toda investigación se ha descuidado un poco y no se ayuda suficiente a los alumnos iniciados, por ejemplo, cómo debe ser ese problema, cómo debe ser esa pregunta, dónde buscarlo, cómo darle forma y cómo puede llegar a ser eso, una directriz de lo que se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer, cómo se va a hacer. Y entonces decidimos abocarnos a esa parte que en efecto es muy, muy importante pues en cualquier investigación. Y bueno, no solo para los que se inician en este mundo de la investigación, sino para investigadores ya consolidados que andan buscando qué preguntas son las correctas, ¿no?, para resolver los problemas correctos. Entonces yo pienso que esta parte en efecto es importante y por eso decidimos hacer el libro de este tema. Doctora Mari Carmen, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometerse al plantear un problema de investigación? Sí, yo creo que no es gratuito que Mayra y yo seamos originalmente de carreras de matemáticas. Yo creo que eso es interesante porque en carreras como biológicas se da mucho la formación para la investigación desde la licenciatura, pero en carreras de matemáticas no. Y yo creo que en otras carreras, no sé, a lo mejor carreras de humanidades, carreras de socioeconómicas, tampoco se da mucho esa formación. Entonces nosotros nos preocupamos por, bueno, cómo los alumnos de un doctorado, cómo los propios investigadores deben plantear un problema de investigación. La doctora Mayra ya dijo muy bien que es un problema, bueno, valga la redundancia, el definir un problema es un problema que se da por sentado, o sea, como que se supone que todo el mundo sabemos cómo plantear un problema. Y yo creo que traemos una deformación de base muy grave. Yo le llamo el síndrome de Benito Juárez, que el pobre Benito Juárez no tiene ninguna culpa en el asunto, pero bueno, cuando éramos niños nos mandaban a la papelería, que no sé si todavía eso existe, por la monografía de Benito Juárez. Y entonces íbamos por la monografía, copiábamos lo de atrás, lo pegábamos en el papel que en esa época tenía margencitos y todo muy coqueto, y le poníamos nuestro nombre. Y nos decían que eso era una investigación. Entonces realmente eso era una reproducción de algo que ni siquiera era nuestro. Y yo creo que de ahí han derivado muchos problemas que ahora tenemos, incluyendo lo que platicaremos más adelante, que tiene que ver con el plagio, ¿no?, que es muy grave. No sabemos cómo plantear un problema de investigación. Entonces, efectivamente, esa es una situación que tenemos que abordar. Y yo creo que uno de los principales problemas es que o lo queremos ver como algo muy, muy práctico, o lo queremos ver como algo que resuelve un problemita de la realidad, cuando nosotros tenemos que plantear un problema de conocimiento, que eso es algo diferente. No es un problema que necesariamente resuelve algo práctico, sino que es un problema que genera conocimiento nuevo para la humanidad. Yo creo que por ahí está un poco el quid del asunto, ¿no? Tenemos que plantear cosas que generen conocimiento que vale oro para la humanidad. Por ahí andaría un poquito el problema. Doctora Mayra, ¿cuál es la importancia de conocer bien el área de conocimiento antes de definir el tema de investigación? Bueno, pues eso es muy importante, ¿sí? El tener un conocimiento suficientemente bueno del área en la que uno quiere meterse hace que uno tenga una idea muy clara de hasta dónde llega lo que ya se sabe, lo que no tiene ya mucho nivel de confrontación entre otros investigadores, donde el conocimiento más o menos es firme, ¿no? Y otra área llamada la frontera del conocimiento y que es donde pueden presentarse todos los problemas que todavía son susceptibles de resolver, porque es el lugar donde, a pesar de que sí se conoce, más o menos la tierra es firme ahí, pues todavía muchos investigadores tienen sus conflictos, unos opinan otra cosa, y todavía hay huecos, ¿no?, de conocimiento que necesitan ser llenados. Entonces uno, si no conoce el terreno, ¿no?, no puede saber si está parado en donde ya más o menos todo está conocido, o si está en la frontera de conocimiento donde puede ser factible incluir tu investigación,
o estás en un área oscura donde no hay asidero alguno y donde todavía no hay conocimiento de dónde agarrarse para poder avanzar y que podría ser así como tirarse al vacío, ¿no? Entonces eso solo lo puedes saber cuando tú conoces del tema. Por ejemplo, para alumnos que no son que pues están iniciando en todo esto de la investigación, el tutor juega un papel importantísimo en eso porque te ayuda a dirigirte en toda esa apropiación de conocimiento para poder decidir dónde localizarte, pero definitivamente todos debemos todos los que estamos interesados en hacer una investigación, debemos estar conscientes que deben ser áreas que conocemos, porque ¿cómo vamos a encontrar cosas que no se conocen si nosotros ni siquiera conocemos lo que ya existe al respecto? Entonces sí es un elemento muy importante. Por ejemplo, eso nos lleva a una cuestión interesante que es lo riesgoso que podría ser tratar de hacer investigación en un área de la que no sabes y en la que no eres suficientemente experto, ¿no? Puedes empezar a dar palos de ciegos o caer en el abismo sin darte cuenta o hacer algo que ya está hecho. Entonces, sí es un elemento que yo considero, la metodología de la investigación considera como básico y que hay que asumirlo como que es un esfuerzo y un trabajo que uno tiene que hacer a priori. Uh-huh. Doctora Mari Carmen, ¿qué considera que hace relevante y viable un tema de investigación? Esa pregunta me gusta mucho porque justo un tema de investigación debe ser relevante, importante, significativo, pero al mismo tiempo debe ser viable, factible. Creo que esa pregunta engloba lo que se busca de un tema de investigación. Primero, que el tema le sirva a alguien, que sea un tema que abone a algo, y estamos pensando en que abone al conocimiento. Yo pongo un ejemplo que me parece paradigmático, que es por ahí cuando en 1800 George Boole estuvo investigando sobre el álgebra que ahora le llamamos álgebra de Boole, que son estos operadores booleanos de AND, OR, NOT, y que es una lógica de ceros y unos. Todo es una matemática, un álgebra con ceros y unos. Cuando George Boole lo estuvo investigando, que fue por allá de los 1800 y cacho, pues no había computadoras. Entonces era un tema que a lo mejor parecía ocioso, parecía insignificante porque no tenía una aplicación directa. Sin embargo, hoy en día es importantísimo porque es la base del funcionamiento de las computadoras digitales, no las cuánticas, esas funcionan de otra manera, que conocemos ahora. Entonces, es muy interesante porque cuando nosotros decimos que un tema sea relevante, sea útil, sea significativo, no es tan claro. Puede haber cosas que de pronto parecen pues como que uno está abordando en el vacío y que más adelante se entienda cuál es su significatividad. Entonces hay que tener cuidado con esto y por eso los órganos que apoyan la investigación dan cierta libertad para que uno elija los temas. Y para que el tema sea factible, se necesita que con nuestros recursos o con los recursos que nos otorgue una beca, un patrocinio, una fundación, podamos llevar a buen término la investigación. Esto es, que seamos conscientes de limitaciones humanas, de tiempo, de dinero, de recursos, de papelería, de cómputo, etcétera, que nos lleven a que la investigación tenga un buen final. Esto se hace particularmente importante cuando nosotros tenemos un patrocinio en la investigación, porque tenemos que dar resultados en un tiempo pues fijo, limitado, y esos resultados deben ser acordes a lo que propusimos. Entonces el tema tiene que abordarse con las dos cosas: relevancia, ser importante, les decía, con estas tesituras de que en un momento dado no es tan claro lo que es importante, y por otro lado que sea factible, que podamos llevarlo a buen término con los recursos de que disponemos. Existe un problema común dentro de los estudiantes, en los cuales me incluyo, y es que no sabemos que existe una diferencia entre problema y pregunta de investigación. ¿Qué diferencia fundamental debe existir entre estas dos? Pues esa pregunta en efecto también es muy buena. Y en efecto muchos la tenemos, ¿no? Muchos la han tenido en algún momento. Bueno, pues
de alguna manera una investigación parte de una problemática, ¿no? De un sistema de problemas, ¿no? De cuestiones que se quieren saber, que no se conocen, etc. Entonces, de ese gran enjambre de problemas que puede ser amplísimo, se debe subtraer una construcción que denote una necesidad, una falta de conocimiento, una brecha en el conocimiento, ¿sí? Entonces, una construcción que puede hacer, no sé, un párrafo que dé suficientes elementos y que denote el conocimiento que hace falta, se le denomina problema de investigación, que es un tipo de problema muy particular porque no es como un problema práctico, ¿no? Que debe resolverse a lo mejor haciendo alguna acción, tomando alguna decisión rápida, resolviendo una cuestión muy puntual y práctica para algunas personas, etcétera, digamos, ¿no? Este es un problema que de entrada especifica la falta de un conocimiento. Eso es el problema de investigación. A partir de ese problema de investigación se pueden derivar preguntas de investigación, ¿sí? Que es como desmenuzar el problema de investigación en construcciones en forma de una interrogación y que van a contestar elementos muy puntuales. Una investigación es algo mucho más acotado, ya puede decir dónde, para qué, en qué momento, especialmente para qué, y entonces así es como puede desmenuzarse. Una analogía muy linda, que además yo aprendí con la doctora Mari Carmen González, es que precisamente un campo de conocimiento, ¿no?, grande puede verse como ¿cómo se llama? Galaxia. Como una galaxia, exactamente, ¿no? Formada por un montón de problemas, situaciones que se quieren resolver. Y luego un problema de investigación es como una constelación, ¿sí? Es un pedacito de eso que denota un hoyito en el conocimiento, hoyito o hoyote, esperemos que no siempre tan grande, pero eso no se sabe bien. Puede haber agujeros negros muy peligrosos. Y dentro de esa constelación hay estrellas, y esas estrellas pueden verse como las preguntas de investigación. Solo que otra diferencia es, como ya comenté, que las preguntas de investigación en particular se hacen de manera interrogativa, como una pregunta. Y claro, todo tiene que estar, por lo tanto, alineado, todo forma parte de la misma galaxia, forma adentro de la galaxia, adentro de la constelación, y todo tiene que ir muy alineado. Y eso podría yo decir que es la diferencia. Y algo que menciona, no es necesario que una investigación tenga solo una pregunta, ¿verdad? Pueden ser varias o es necesario que nada más sea una. Pues en general existe una pregunta de investigación principal, ¿no? Más o menos la que está más, es un poco más general o está un poco más ligada al problema de investigación. Bueno, todas están ligadas, pero puede haber preguntas muy específicas y muy puntuales de lo que también puede resolver esa investigación, y puede haber varias preguntas de investigación, por supuesto. De hecho, yo creo que sería lo ideal, aunque se define una principal, pues hay muchas interrogantes derivadas de eso, ¿no? Claro que es muy importante también delimitar cuáles van a ser, cuáles son logrables, cuáles son alcanzables, cuáles sí son viables, pues para que formen parte de todo este sistema directivo para la investigación. Ya que estamos hablando acerca de las preguntas de investigación, doctora Mari Carmen, ¿cuáles son las características de una buena pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación es la columna vertebral de toda investigación. Es una parte fundamental. Si nosotros vemos la estructura de una investigación, que es introducción, material y métodos, resultados y discusión, la introducción plantea por qué es importante la pregunta de investigación, y ahí mismo viene la pregunta de investigación. Material y métodos plantea cómo vamos a contestar a la pregunta de investigación. Resultados es la respuesta a la pregunta de investigación, y la discusión es la interpretación de la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es la columna vertebral. Por todos lados la encontramos y la debemos de encontrar. ¿Qué es una buena pregunta de investigación? Bueno, tiene que ver con lo que comentaba la doctora Mayra. O sea, finalmente es una pregunta que genera conocimiento y que yo creo que debe entrar en un diálogo con preguntas de investigación de otros autores. O sea, no se trabaja, a veces hay como un poco la imagen
de que el investigador es un ser solitario, ¿no? Que anda haciendo sus investigaciones solito. No, el investigador tiene que empaparse de lo que otros investigadores han hecho. Y yo creo que una buena guía para formular preguntas de investigación es leer artículos que nosotros tenemos sobre nuestro tema ya muy en particular y extraer las preguntas de investigación y verlas. Eso nos puede ayudar muchísimo. Una buena pregunta de investigación es aportar un granito de arena, es chiquitita, al conocimiento de la humanidad. No es una pregunta, podría ser una pregunta que cambia el rumbo de la humanidad, pero eso es muy raro. Generalmente las preguntas son cosas muy puntuales, muy precisas. A decir de un maestro que tuve, la pregunta de investigación debe ser precisa, concisa y maciza, que nos daba un poco de risa, pero bueno, así es. O sea, debe ser muy puntual, muy pequeña y debe dirigirse a un aspecto muy particular donde vamos a generar conocimiento. Ese conocimiento se incorpora como una especie de rompecabezas a todo lo que ya se sabe. La ciencia no se puede contradecir. Entonces, cualquier cosa que nosotros avanzamos con la pregunta de investigación se tiene que engarzar de buena manera con lo que ya existe. Entonces, una buena pregunta de investigación nos lleva por ese camino. Ya que hablamos del punto de partida de las investigaciones, ¿cómo debe alinearse el objetivo de la investigación con los otros elementos del planteamiento inicial? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues como ya había hablado, todo inicia pues con una problemática, ¿no? Con conocimiento del tema, con observación de otras investigaciones en el tema que se han hecho, etcétera. Después se deriva un problema de investigación que ya comentamos como denotando una falta de conocimiento, y de él se desprenden preguntas de investigación. Cuando ya se tiene muy bien delimitado, muy bien acotado, muy claro, muy preciso, qué es lo que el problema que se quiere resolver y las preguntas que se necesitan responder, pues generalmente lo que se hace, o lo que debería hacerse claro en toda investigación, es hacer una revisión, ¿no? Que se le puede llamar revisión de literatura, que tiene que ver con es pararse a hombros de gigantes, ¿no? O sea, ver lo que han hecho y entender, conocer lo que han hecho otros investigadores al respecto, qué preguntas se han hecho, cómo las han resuelto, con qué métodos las han resuelto, qué han interpretado acerca de la forma en que las han resuelto, y con base en eso diseñar, ¿sí?, una estrategia de investigación que va a ser la manera en la que va a ser respondida la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo precisamente lo que nos dice es eso: cómo se va a hacer para resolver el problema de investigación. O sea, qué datos se necesita obtener, qué métodos se necesitan aplicar, qué metodologías de la investigación, ¿no? O sea, métodos relacionados con la metodología de investigación se va a hacer, qué tipo de instrumentos podrían necesitarse para hacer ciertas mediciones, ¿no? Y en ese sentido, como comento, el objetivo nos dice cómo se va a hacer para poder responder la pregunta y poder llenar ese hueco de conocimiento y poder colocar esa pieza de rompecabezas donde debe de ir. Entonces, como hemos estado comentando, todo tiene que ir y debe ir muy alineado, que realmente ese es un problema, ¿no? A veces cuando revisas algunas tesis que apenas van a iniciar, o ideas o protocolos de investigación, resulta que no tienen mucho que ver el problema con la pregunta ni con el objetivo, y lo primero que hay que hacer es alinear todos esos elementos para que realmente haya una consistencia y haya una viabilidad en la investigación. Entonces, eso es lo que yo podría decir de cómo va alineado todos los aspectos anteriores con el objetivo de la investigación. Hace unos momentos hablábamos de una figura importante dentro de la investigación, y es el del tutor. ¿Cuál es el papel del tutor en la selección y desarrollo del problema y la pregunta de investigación? Es muy interesante pregunta, porque el papel del tutor es un papel muy importante, pero que a la vez tiene que jugar entre estar presente y hacerse a un lado, porque tiene que buscar la manera de que el tutorado
que es el investigador Nobel, el investigador que está comenzando, probablemente un alumno de maestría o de doctorado, haga su investigación, pero siempre acompañándolo sin ser una figura opresiva o dogmática o dictatorial, ¿no? De hecho, a veces decimos, un poco de broma, que un buen alumno hace que el investigador tenga como trabajo no estorbar, o sea, ir como acompañando y guiando, ¿no? El tutor, la verdad es que es una figura muy importante porque cuando uno incursiona por primera vez o por segunda o tercera en el camino de la investigación, necesita apoyo. Cuando ya somos investigadores consolidados, necesitamos el apoyo de los pares. O sea, la función de tutoría no se desaparece. Los pares te van acompañando en lo que tú vas investigando. El tutor tiene que ser una gente muy respetuosa, muy apasionada del tema, que sea inspirador, que tú veas en esa figura a alguien que tú digas, yo quisiera ser como él, o sea, que realmente te inspire, pero debe ser al mismo tiempo una persona que respeta tu trabajo, que te da tu crédito, que te acompaña en el proceso y que te ayuda, que te guía. En ese sentido, generalmente el tutor sugiere temas, problemas y preguntas de investigación, pero solo las sugiere. El alumno o el investigador Nobel es el que debe decidir su pregunta de investigación, que debe ser algo que lo entusiasme a él, que le mueva el tapete, que digas, por aquí quiero investigar. Y el investigador también tiene que estar, por supuesto, inmerso en el tema, tiene que ser una gente con experiencia, una gente que tenga tiempo para dedicarte, porque si no es terrible, ¿verdad? Que tiene uno las antesalas con el tutor de horas y que el tutor no te haga caso, es una cosa terrible, ¿no? El tutor tiene que ser una gente que distribuye y administre su tiempo para apoyarte de manera adecuada. Entonces yo pienso que el tutor es una figura peculiar que hace una función importantísima, en este caso en la delimitación del problema y la pregunta de investigación. Dentro de su libro existe un concepto que llama la atención y es la búsqueda de lo invisible. ¿Podrían explicarnos qué es este concepto en el contexto de la investigación? Claro que sí. Esta pregunta es muy linda porque tiene que ver finalmente con esta pasión por la formación de investigadores y tiene que ver con poder ser un agente que logres mantener esa capacidad de sorpresa que tienen los seres humanos, ¿no? Esa curiosidad que tienen los seres humanos y de hecho muchas otras especies también, y que quieren conocer y saber, ¿no? Entonces, es darle vida otra vez, sacarla y utilizarla, ¿no? Porque lamentablemente, pues mucha de la investigación, de la educación tradicional que se da todavía en nuestro país, pues de pronto mata un poco esa curiosidad de los alumnos porque les da muchas cosas ya hechas, ¿no? O a veces no, algunos profesores todavía muy tradicionales no quieren que los alumnos hagan demasiadas preguntas, que vayan más allá, que se pregunten cosas que a lo mejor ellos no pueden responder. Ese es un tema aparte que es interesante de considerar. Pero entonces el poder formar alumnos para hacer investigación, yo creo que en su esencia tiene que ver con eso, con decir, a ver, acuérdate cuando a ti te emocionaba saber cosas por el simple hecho de saber, ¿no? De entender, de ver y cómo te sorprendías. Entonces, me parece que formar para la investigación es dotar a los jóvenes de una herramienta fabulosa para conocer, para explorar, para saber cosas nuevas, que es precisamente la investigación. Entonces, usando esa herramienta de manera correcta, podremos asegurar que los alumnos, los iniciados en la investigación, los noveles, investigadores, se hagan las preguntas correctas para poder encontrar los problemas correctos y que haya muchas posibilidades de ser bien resueltas y las preguntas respondidas. Con base en eso es que ese concepto habla de encontrar
problemas, situaciones, conocimientos, más preguntas, donde no se veían, estaban, pero no se veían. Entonces esa herramienta es eso, como un aparato intelectual que sirve para explorar más, para saber más, para hacerte más preguntas y en ese sentido poder ir avanzando en el descubrimiento de conocimiento, y eso es lo que se necesita, que los jóvenes aprendan, se necesita fomentarlo, sobre todo en las universidades, en estos ambientes académicos. ¿Y con qué finalidad? Pues desde mi punto de vista, con la finalidad de conocer más para poder crear un mundo mejor para todos y para todas. Doctora Mari Carmen, ¿cómo influye esta búsqueda de lo invisible en la formulación de problemas y las preguntas de investigación? Si yo quisiera ahondar un poquito más en lo que dijo la doctora Mayra, ¿qué es esto de la búsqueda de lo invisible? Cuando nosotros, en donde todo el mundo ve cosas como parte del paisaje, nosotros vemos un problema de investigación. Y les pongo un ejemplo. Ahora, recientemente, hubo un escándalo, tanto fuera como dentro de la universidad, acerca del plagio, ¿no? El plagio se volvió tema de moda, trending topic, y hablábamos todos del plagio y decíamos, bueno, qué barbaridad, esto está muy mal, etcétera, etcétera. Pero una cosa es eso, platicarlo en una plática de café, y otra cosa es ver ahí un problema de investigación. Por ejemplo, la doctora Mayra y yo estamos proponiendo un proyecto PAPIME en la UNAM sobre integridad académica y sistemas de citación, que justo es un proyecto que trata de investigar sobre cómo manejamos los universitarios los sistemas de citación en nuestras clases habituales, no necesariamente haciendo una tesis doctoral, sino simplemente dentro de la clase tradicional, que como bien decía la doctora Mayra, de repente tenemos clases muy tradicionales, muy rígidas, muy repetitivas, muy poco aptas para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. En esas clases, ¿cómo estamos manejando la citación de otros autores? Nos están reforzando los profesores que si traemos cosas, ya no se diga de artículos o libros, sino hasta de la inteligencia artificial, cómo esas cosas debemos citarlas y transparentarlas. ¿Lo están reforzando los profesores o los propios profesores están cayendo en pedirles a los alumnos trabajos de investigación que no llevan toda esta rigurosidad y todo este bagaje de sistemas y aparatos de citación que hacen que los productos sean académicamente ricos y académicamente morales y legales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en donde todo el mundo vio una situación pues desagradable, fea para la universidad? Nosotros vemos un problema de investigación, un problema donde se puede generar conocimiento. Esto es un poco la búsqueda de lo invisible, ¿no? Lo que todo el mundo ve como ahí está y no pasa nada, nosotros lo vemos como un posible problema donde podemos generar conocimiento que, como bien decía la doctora Mayra, debe ser útil para que la sociedad sea mejor. A todos nuestros autores nos gusta preguntarles acerca de un suceso que está aconteciendo en los últimos años y que en los últimos días está en boca de todos, y es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo influyen estas herramientas en la investigación? Bueno, con mucho gusto. Yo he hecho el experimento y es interesantísimo de decirle a la inteligencia artificial, mira, tengo conocimientos de esta área, me interesa este tema, dame un problema de investigación o dame una pregunta de investigación. Y lo hace de manera muy interesante, o sea, sí genera, hay que entender que la inteligencia artificial, algunos le llaman un loro estocástico, ¿no? Porque lo que hace es tomar conjuntos de datos, de textos, de muchísima información y generar las respuestas más probables en base a conceptos estadísticos. Entonces no razona, pero sí usa textos interesantes que pueden servirnos. Yo he hecho el ejercicio con mis alumnos de pedirle a la inteligencia artificial un tema, un problema, una pregunta de investigación,
y hace cosas interesantes, pero lo que hay que dilucidar es que ese tema, esa pregunta, pues no necesariamente está alineado con lo que yo quiero y con lo que yo puedo, ¿no? Entonces se tiene que tomar con pincitas. Yo lo que les insisto a los alumnos es que el uso de la inteligencia artificial hay que transparentarlo y hay que citarlo. Hoy en día hay muchos recursos muy interesantes para apoyar la investigación. Está Consensus, está Research Rabbit, está Scite, que son para, por ejemplo, cotejar investigaciones entre sí, extraer información de PDFs. Todo eso nos puede servir, pero siempre tenemos que usarlo con mucho cuidado y con mucha ética. Sí, yo creo que es una maravillosa tecnología, ¿no? Que facilita mucho el trabajo. En educación puede ser utilizada con muchísimas ventajas. Por ejemplo, puede ayudar a entrenar a los alumnos para escribir, ¿no? Para buscar información, etcétera. Pero en la investigación tiene una aplicación extraordinaria. Ayuda a buscar fuentes de información, ¿no? Es como un animal que mandas y le dices, a ver, busca, necesito esto. Y en efecto, el animal no razona mucho, hace cosas según lo que tú le pediste, pero si tú le pediste algo que no es lo correcto, él va a hacer eso de todas formas porque él no se da cuenta de que lo que le pediste está bien o mal, esa es una cuestión tuya. Pero puede ahorrar mucho tiempo, puede abrir puertas, ¿no?, a nueva información que es útil para la investigación. Hay muchísimas herramientas digitales ya apoyadas en la investigación de operaciones y que ayudan a esto. Tal vez a lo que hacen es como reducir tiempos, ¿no?, en cuestiones de búsqueda o en algunas tareas que pueden ser muy repetitivas o muy tardadas en la investigación, y puede ser un apoyo en la inteligencia artificial, pero yo pienso que precisamente el uso de situaciones, o bueno, de herramientas y tecnología tan novedosa como esta, es que le da otra vez un valor importantísimo al profesor o al tutor, porque es el que finalmente tiene que ayudarte a ti a dirigir, ¿no?, los esfuerzos de búsqueda, de planteamiento del problema de investigación, el problema de la pregunta de investigación, y además el contacto, la relación que debe existir entre el estudiante, el investigador Nobel y su director de tesis, por ejemplo, o su profesor, es muy importante. Ese contacto humano en el que no solo se dan instrucciones, sino que se transmiten valores, ¿no?, en el que se transmite ética, en el que se transmite amor por lo que haces, amor por otras personas, amor por generar conocimiento que ayude a otros, que haga mejor este mundo. Un profesor o un director de tesis que te posicione en el lugar que te toca en este mundo, como alguien que está generando conocimiento, que está aprendiendo cosas para ponerlo a disposición de otros, para ayudar y resolver problemas para otras personas que a lo mejor no han tenido los mismos privilegios que tú para estudiar. Me parece una cosa muy maravillosa. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, lo tiene que hacer un humano con la pasión, con la vocación de ayudar a jóvenes a aprender a hacer eso, y me parece que es una forma de trascendencia. Entonces, si hay herramientas que le ayudan al alumno, al tutor a hacer eso, muy bienvenidas. Y la dirección de alguien que tenga esa visión es básica, esencial, indispensable. Eso pienso. Muchas gracias por acompañarnos. Si desean agregar algo, por favor. Bueno, el proyecto, ya platicamos que tenemos el proyecto de integridad académica y sistemas de citación, que esperamos sea aceptado por la DEGAPA, y yo quisiera insistirles a nuestro auditorio que el libro está gratuito, disponible en libros Open Access UNAM, libros oa.unam.mx, buscan delimitación del problema y la pregunta de investigación y pueden encontrar con mucha facilidad el libro. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por toda la entrevista. Gracias a mi querida doctora Mari Carmen González, que la quiero con todo mi corazón, lo sabe. Y decirles que por favor sí se acerquen al libro. El origen del libro es el amor por los jóvenes, por las cosas que hacemos, por nuestras clases,
por este país, por ser lo que somos, que se acerquen, que está hecho con mucho cariño, que está muy amigable. Y bueno, en efecto es Open Access, es para todos, que era también, pues es un principio importante del libro y que nos dará mucho gusto que lo usen porque pues para eso es. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversando desde la Terraza. Recuerda que puedes encontrar el libro de la doctora Mayra Elizondo y la doctora Mari Carmen González de manera digital en Libros UNAM Open Access. No olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.